Hola, buenas. Vamos a comenzar esta serie de vídeos. Ya sabéis que, como comenté, la mayoría de estos vídeos versarán sobre clases, sobre repaso de lo que hemos dado en clase, o quizá algunos puntos que vayamos dando nuevos. Pero Miquel me comentó, vuestro compañero Miquel me comentó el otro día si podía corregir su nave para que, bueno, básicamente para aprender en qué ha fallado, qué cosas podría mejorar. Y bueno, le dije si no había problema en hacerlo público, así que como no tengo ningún problema, vamos a analizarla rápidamente por encima qué factores tiene esta nave, cómo podemos corregirla. Digamos que solo va a ser una pincelada, pero bueno, puede ser el inicio de una serie de vídeos que os puedan ayudar. Voy a comenzar desactivando Turbo Smooth, ya que de momento Turbo Smooth no nos va a ayudar en nada. Sí que es cierto que hay que decir que al tener Turbo Smooth puesto, vamos a ver muchos de los fallos que tenemos sin turbo y cómo con el Turbo Smooth se acentúan. Si os fijáis aquí en los cilindros estos que salen aquí de la nave, fijaros qué pellizcos aparecen, que si pusierais un material con un poco de especular, se pone así este material, se vamos a asignar a la nave. Fijaros esos brillos, ¿veis? ¿Dónde están todos estos fallos de la geometría? Estos fallos se vienen básicamente porque aún no hemos empezado a trabajar con Turbo Smooth. Fijaros cómo se obtiene quizá un efecto un poco de plástico en todos estos puntos de aquí. Pero bueno, vamos a centrarnos más en el modelo y cómo podemos corregir su geometría, Turbo Smooth. Eso lo tenía puesto Miquel, pero esto es algo que todavía no lo considero necesario. De hecho, ya como os comenté a la mayoría, si conseguís trabajar en low poly, bien. Luego el paso a Turbo Smooth va a ser muy rápido, muy sencillo y no va a dar ningún problema. Vamos a quitarlo. Bueno, vamos a ver el modelo. Pulso F4 para poder ver la malla con la que estoy trabajando. Y en primer lugar lo que observo es una cantidad de geometría de aristas que van cruzando el modelo, tanto por arriba como por abajo casi, también sucede. Esto puede ser que se deba, ya no lo comentará Miquel, pero puede ser que se deba a un symmetry hecho cuando no tocaba, o quizá esta geometría. Como veis, a priori resulta un poco complicado cuando todavía estamos en un nivel, digamos en cierto punto, básico del modelado. Como veis, a este modelo todavía le queda bastante trabajo por pulir. Haber puesto ya tantísima geometría provoca que sea muy complicado realizar cualquier movimiento sobre ella. Entonces, lo que yo aquí iría a hacer ahora sería, o lo que yo recomiendo que haríais, es que fuerais corrigiendo toda la geometría que creáis que no es del todo necesaria. Lanzar tantísimas... aquí, como puedo intuir, ya nos tendrá que comentar Miquel cuál era la intención que tenía. Me imagino que toda esta geometría que sale es para poder hacer este cilindro y esta posterior forma de aquí. Pero fijaros cómo eliminándola toda aún se mantiene esta forma. Ya veremos cómo corregirla más adelante, pero de esta manera no arrastramos al resto del modelo tantísima geometría. Como os comenté, de momento todo tiene que seguir un cauce, ¿no? Todo tiene que estar perfectamente orientado. Pero veremos cómo coger ciertos loops que no queremos que continúen por todo el modelo y cómo podremos eliminarlos en ciertos puntos. De momento tenéis que hacerlo de esta manera, pero intentar llevar la mínima cantidad de geometría posible. Aquí en este caso, justo aquí en este punto ha llegado demasiada geometría. Y fijaros, es que desde mi punto de vista son muchísimos vértices los que van a parar a este punto para que quede de esta forma cilíndrica. Se podrían quitar bastantes de ellos. En cuanto a aquí abajo, lo primero que he visto es este punto que converge. Esto va a generar una tensión tremenda que cuando pongamos el turbo probablemente dé un pequeño fallo. Como veis, fijaros lo que sucede, el pellizco que se toma aquí. Esto, para que lo entendáis, sucede porque hay un único vértice que está sosteniendo toda la geometría, toda esta geometría de aquí. Hubiera sido mucho mejor, bueno, primero hubiéramos tenido que corregir qué cantidad de geometría llega hasta aquí, estos laterales, pero lo primero que yo hubiera hecho hubiera sido conectar estos loops que van por aquí. Vale, da un pequeño fallo porque, por lo que parece, vamos a ver, exacto, por lo que, hay que tener mucho cuidado en cómo está funcionando nuestra serie de loops, porque a veces sucede que colapsamos geometría. Entonces, si os fijáis, tenemos aquí una cara que verdaderamente no nos dice nada.
y es la que nos impedía controlar el loop. Si yo ahora vuelvo a alinear esta, acabo de eliminar la cara anterior, ya solo estoy trabajando con una cara. Antes tenía, eso que es una cosa que tenéis que tener mucho cuidado, tenía caras solapándose una encima de otra. Vamos a ver si aquí sucede exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Fijaros. ¿Esto qué significa? Que hay una cara puesta encima de la otra. Aquí la tenéis. Si yo esta cara, de hecho esta cara lo malo que tiene es que ni siquiera tiene el vértice que conecta, está totalmente suelta. Si yo la elimino, yo puedo volver aquí y alinear esto con este eje y ya está, ya lo tengo. Ahora en principio, como veis, puedo seleccionar aristas de manera independiente. Antes no me lo permitía y ahora puedo bricharlas. Y ahora yo ya puedo realizar las uniones. Entonces lo podríais haber seleccionado todo el loop de aristas y haberlas brichado todas de una vez. Yo lo he hecho así una a una, pero bueno, esto básicamente se puede hacer de todas. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería ver cómo está funcionando esto de aquí, ver si podemos arreglar esta geometría, si podríamos, quizá todavía no lo hemos visto, lo veremos a lo largo de esta semana y la que viene, cómo unir algunos vértices con otros, que todo quede bien para, digamos, llevarnos la menor cantidad de geometría a la parte final. Pero bueno, ahora básicamente lo que tocaría hacer sería con la herramienta CAD empezar a unir elementos uno con otro. Y si no nos deja, tenemos que ver por qué sucede esto. Puede ser que esté pasando el mismo caso que antes. Vamos a ver. Esto es el problema que sucede cuando no tenemos, digamos, la geometría muy controlada, que luego para conseguir que todo cuadre se convierte en una pequeña agonía. Vamos a intentar conectar esto con este. Por encima. Vale, ya funcionan los connects. Bueno, pues ya como veis, podéis ir conectándolo. Y el tema que hay que cuadrar es que habría que intentar mantener esto en la medida posible, lo más controlado posible. Es decir, habría que mantenerlo lo más alineado posible. Yo ahora podría irme, como ya conocéis, a Edge Constraint. Lo tengo por aquí. Aquí está, Edge Constraint. Y yo me podría mover en el eje X para alinearlo con esta de aquí. Igual que puedo coger esta de aquí y alinearlo en el eje Z con esta. De esta manera, digamos que llevo toda la línea de segmento que llevo la llevo de una manera mucho más ordenada. Y esto me permite ser mucho más preciso en mi modelado y saber perfectamente qué es lo que estoy moviendo. Otra opción que veremos más adelante, y que bueno, muchos de vosotros ya empezáis a hacerla de esa manera, sería hacer un modelo que es completamente simétrico en un lado y otro, partirlo por la mitad y trabajar solo en uno, dejar la geometría perfecta y después hacer un symmetry para que esta geometría sea igual por el otro lado. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Hay loops que tienen que continuar mucho más, mucho mejor. Fijaros, aquí en este caso la geometría va bastante fina, se podría haber reducido más, pero aquí hay un hueco enorme que habría que corregir. Los segmentos, estos vértices no van a parar a ningún lado. Si yo los eliminara, pierdo la forma de la geometría. Lo que habría que hacer sería que estuvieran perfectamente conectados hacia su interior. Y en este caso habría que reducir mucha más geometría. Esta geometría se ha sumado para poder hacer estos interiores de aquí, estos huecos. Pero como vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo que voy a subir, va a ser la opción del chamfer. Nosotros podríamos partir de un único vértice y con el chamfer sacar 4. Y a través de este ya podríamos empezar a sacar una extrusión que fuera el interior de un cableado o de lo que quisiéramos. Se activa el constraints. Como veis, de esta manera, mucho más rápida, sin tener que arrastrar tantísima geometría, he comenzado el inicio de un cable que, como veréis, cuando yo activo Turbo Smooth,
ya veremos cómo tener mayor control, pero esta superficie se mantendrá curva de momento. Entonces, cuanto menos tengamos que arrastrar, mucho mejor. Como conclusión, este modelado tiene muy buena pinta, avanza de una manera muy interesante, pero creo que quizá todavía tenemos que pulir un poquito más, un modelado más clásico. Vamos a empezar dentro de poco a modelar a través de planos, de un blueprint, pero de momento se nota que hay muy buenas intenciones, de hecho el resultado es bastante interesante, pero aún necesitamos controlar mucho mejor la geometría para evitar llegar tan cargados a este punto. Digamos que en cierto modo, lo que necesitamos es poder, en cualquier parte del proceso de modelado, poder controlarlo, poder seleccionar el conjunto de vértices que deseemos y que no sea una auténtica locura, que se pueda trabajar todo de manera normal. De momento, si yo me pongo en modo Maya, estoy trabajando con al ser una forma cilíndrica, tengo demasiados loops de giro que hacen que sea muy complicado trabajar en el modelo. Quizás si hubiéramos partido con un poquito menos de geometría hubiera sido más fácil.